el mecanismo de acción de las luxaciones interfalángicas son por hiperextensión forzada. Ya. Y son las luxaciones de las articulaciones metacarpofalángicas, las primeras, que se van a dividir en simples y complejas. Y otras son las luxaciones de las articulaciones carpo-metacarpianas, donde el fragmento distal se va a afectar principalmente al primer dedo de la muñeca. ¿Me escuchan, verdad? Sí, doctora, sí la escuchamos. Ya. Entonces, la última presentación es luxación de cadera. Ya esta puede ser de tipo anterior y de tipo posterior. Las de tipo anterior es donde la cabeza femoral va a estar inferior y medial con respecto al acetábulo. Y las de tipo posterior son las más frecuentes en las luxaciones de cadera, donde la cabeza del fémur está por encima y por fuera del acetábulo. Okay. Hablando de luxaciones de rodilla, estas se van a dividir en articulación femororotuliana, que es el tipo de luxación más frecuente y es la traumática. Esta es un tipo traumática. Y la articulación femorotibial pueden ser de tipo anterior o de tipo posterior. La articulación tibioperonea es frecuentemente muy rara. Entonces, la más frecuente de las luxaciones siempre va a ser la de tipo traumática. Ok, entonces con eso terminamos la presentación de luxaciones y fracturas, ¿ya? Esta parte faltaba del tema. Ahora vamos a entrar a la presentación de patología tumoral, que también es otra que es muy importante. Ya. Entonces, cuando hablamos de patología de tipo tumoral, principalmente vamos a hablar de todos los tumores óseos. ¿Esto qué quiere decir? Que los determinantes más importantes en el análisis de un potencial tumor óseo van a ser primeramente la edad del paciente, si son mayores o menores de 30 años. La morfología de la lesión, que se ejemplifica en una radiografía simple. Si es una lesión osteolítica bien definida o si es una lesión osteolítica mal definida. Esto nos va a representar si es un tumor óseo de tipo benigno o de tipo maligno. Y la de tipo esclerótica, ¿ya? Es importante tener en cuenta que la radiografía simple va a ser el examen primordial y el más útil para diferenciar este tipo de lesiones, siendo la tomografía y la resonancia magnética solo para ver casos de metástasis o para el estudio principalmente de los tejidos blandos. Entonces, de acuerdo a un enfoque diagnóstico para hacer una radiografía, les decía que tenemos que saber primeramente la edad y también la lesión, de acuerdo a la radiografía que nosotros pidamos. Si es una lesión de tipo lítica bien definida, si es una lítica o esclerótica mal definida. Esto se va a dar de acuerdo a la edad en pacientes menores de 30 años o mayores de 30 años. El tipo de localización puede ser huesos largos y todo el esqueleto axial. O también puede afectar a diáfisis, metáfisis y epífisis, o puede ser solo céntrico o excéntrico, de acuerdo a cómo se va a localizar el tumor óseo. Si nosotros hablamos de un tipo de misceláneo, puede ser de tipo solitaria o de tipo múltiple. También se pueden presentar con una reacción perióstica o destrucción totalmente, o destrucción cortical. Entonces, la mayoría de los tumores óseos primarios se van a dar en pacientes menores de 30 años.
los que afectan a mayores de 30 años se debe incluir el diagnóstico diferencial, ya sea por una metástasis o por un mieloma. Entonces aquí les estoy dejando un recuadro que ustedes lo van a revisar con calma, donde pueden ver que de acuerdo a la edad, que es esta parte de acá de la izquierda, podemos ver las diferentes lesiones que les decía. Una lesión bien definida o nolítica, una lesión mal definida y una de tipo esclerótica. Y acá se representan todos los tumores óseos de acuerdo a los tipos de lesiones. Okay. La zona de transición para hacer el diagnóstico de tumor óseo es el indicador más relevante para determinar si una lesión es osteolítica, hablando si es benigna o maligna. Cuando no es agresiva, los márgenes van a estar bien definidos y la zona de transición va a ser estrecha. Cuando es un tumor óseo de tipo agresivo, los márgenes van a ser mal definidos y la zona de transición es más ancha. Entonces, cuando hablamos de agresividad, tenemos al tipo 1A, que es un borde bien definido con un anillo esclerótico, un tipo 1B, el borde bien definido pero sin anillo esclerótico, el 1C, una lesión lítica focal con bordes mal definidos. Ya desde la presentación de tipo 1C estamos hablando de tumores de tipo agresivo o maligno. Las de tipo 2 es un patrón apolillado y las de tipo 3 un patrón permeativo. Entonces, los tumores óseos se dividen principalmente en dos grandes grupos, aquellos que son tipo agresivo y los no agresivos. Los de tipo agresivos generalmente son de tipificación maligna. Son primarios, pueden ser secundarios por una metástasis. Entonces, como pueden ver ustedes en la imagen, acá no solo tenemos una representación de una reacción al hueso, sino tenemos una representación a involucro también de tejidos blandos. Entonces, esta reacción perióstica expansiva del tumor nos va a dar lesiones a los tejidos blandos. De eso se caracterizan normalmente los tumores óseos de tipo agresivo. Otra de las características es que los bordes van a estar mal definidos. Esto normalmente es un osteosarcoma. Y los no agresivos generalmente son benignos, aunque también estos pueden tipificarse como malignos de acuerdo a la ubicación y también la tipificación TNM. Entonces, ¿cómo son los hallazgos radiográficos? Primeramente, los bordes bien definidos y no existe involucro de tejidos blandos. Este se tipifica como un quiste óseo unicameral. Ok, acá tenemos otro tipo de de tumores óseos que se dan en la imagen. Obviamente este no es de un paciente, solo que se han puesto todas las lesiones a la imagen y las van a leer y van a ver cuáles son del tipo bien definido, cuáles son mal definido, y así van a poder ustedes diferenciar cuáles son benignos y malignos. Acá tenemos esta era en lesiones óseas en menores de 30 años, que son las más frecuentes de los tumores óseos, y estas son lesiones óseas en pacientes mayores de 30 años, igual, las más frecuentes, diferenciando siempre tumores benignos de tumores malignos, de acuerdo a los hallazgos que usamos antes. Cuando hablamos de semiología radiológica de tumores óseos, nosotros tenemos que tener en cuenta toda esta semiología. Primeramente, la localización, la zona de transición, que es una de las etapas donde se representa y se hace el diagnóstico definitivo para saber si es un tumor óseo de tipo maligno o benigno. La reacción perióstica, el tipo de destrucción, la matriz, la extensión de este y si es solitario o múltiple. Entonces, cuando hablamos de localización, tenemos nosotras la tipo central y de tipo excéntrico. Desde tipo central, como pueden ver, es una lesión ósea de tipo central. Solo afecta acá a los huesos largos en el centro de este. Este es el denominado, ver acá, este es un condroblastoma. Y los en plano transverso de tipo cortical, este es un cortical, es un fibroma no osificante, está la flecha, y este es un yuxtacortical, este es un osteosarcoma parosteal.
Los de plano longitudinal normalmente tienen una afectación en la diáfisis, epífisis y las metáfisis. Ok, cuando hablamos de la zona de transición, que es una semiología muy importante para saber diagnosticar un tumor óseo, hablamos de una zona de transición de tipo estrecha, donde los bordes escleróticos van a estar bien definidos, lo cual nos hace un diagnóstico de una lesión de tipo benigna, como pueden ver en la imagen. Cuando hablamos de una zona de transición amplia, con bordes mal definidos, usualmente son agresivos, de tipo maligno y tienen afectación de tejidos blandos. Entonces acá, excepto en pacientes mayores a 40 años, puede deberse esta por mielomas o por metástasis ósea o de algún otro órgano que esté tomando obviamente la lesión ósea. Y todas las edades pueden deberse a tipos de infecciones que vamos a ver luego. Entonces, este es un fibroma no osificante. Miren el tipo de lesión que ocupa al hueso. Este es un quiste óseo simple. Obviamente, estas son de tipo benigno. Y cuando vemos acá lesiones, que las de acá abajo son de tipo maligno, pueden ver que son lesiones líticas que no están bien definidas, ¿verdad? Entonces, muy diferente una lesión de tipo benigna a una lesión de tipo maligna. Ya, cuando entramos al tema de reacción perióstica, que es para saber también semiológicamente diagnosticar un tumor óseo, hablamos de lo menos a lo más. Esto lo vamos a saber entre los hallazgos radiográficos. Cuando hablamos de una lesión de tipo sólida, nos representa en la imagen acá una lesión lítica mal definida. No podemos ver un borde exacto. Puede ser de tipo lamelada o piel de cebolla, que es otro de los tipos de presentaciones de los tumores óseos. De forma espiculada en rayos de sol y pelos en punta, que se ve acá. Pueden ver la diferencia, ¿verdad?, de cada una de las lesiones. Y obviamente cuando hablamos ya en tumores de tipo más maligno, un osteosarcoma, hablamos que la lesión se puede presentar como un triángulo de Codman, que es lo que representa en la imagen y lo que pueden ver en el hallazgo radiográfico. Okay. El tipo de destrucción nos habla principalmente de las lesiones líticas. Si nosotros tenemos un patrón geográfico de bordes bien definidos, estamos hablando de lesión no agresiva. Casi siempre son de tipo benigno, como pueden diferenciar acá. Esta es una representación en un hueso, pero esta es una representación en una radiografía. Entonces, especialmente estas tienen bordes de tipo esclerótico. Cuando hablamos de un patrón apolillado, vemos múltiples y pequeñas lesiones líticas, como pueden ver igual en el dibujo, y lo que representa radiológicamente. Entonces son pequeñas lesiones líticas mal definidas. Esto nos describe una lesión agresiva, frecuentemente de tipo maligno. Un patrón permeativo, son incontables lesiones líticas, minúsculas, mal definidas, sutiles, que se representan acá, tienen mayor grado de agresividad y casi siempre son de tipo maligno. El tipo de destrucción también nos habla de una lesión de tipo geográfico. Esto se ejemplifica cuando hablamos de un encondroma o una displasia fibrosa, un quiste óseo simple, donde la lesión lítica está bien definida. Hablamos también de un apolillado. El ejemplo de este puede ser un sarcoma de Ewing, que decíamos que estos son normalmente de tipo maligno. De tipo permeativo, ya obviamente no hay diferencia lítica y, como podemos ver, hay lesión de tejidos blandos. Esto también nos habla de un tipo maligno. Cuando hay afectación de la matriz, hablamos de una matriz condroide y la matriz osteoide. Entonces, la matriz son las calcificaciones o mineralización dentro de una lesión. La de tipo condroide puede tener una apariencia en cuatro categorías. Primero, tumores cartilaginosos. Ejemplo de esto puede ser los escondromas, un condrosarcoma o condroblastoma. Pueden ver las lesiones acá, que son de tipo puntiformes y floculantes, como se ve en la imagen. O pueden tener anillos y arcos o en forma de palomita, como pueden ver acá.
Cuando hay afectación de la matriz osteoide, tienen densidades nubosas, amorfas o algodonosas. Esto ya nos habla, obviamente, de tumores benignos o también puede ser de un tumor de tipo maligno como un osteosarcoma. Ya, cuando vemos el tipo de la extensión, hablamos que este no solo va a afectar al hueso, como decíamos hace rato, también tiene una afectación a los tejidos blandos adyacentes en relación cuando sea más agresivo, cuando hablábamos del tipo 1C. Entonces, el osteosarcoma, como se puede ver en la imagen radiográfica, no solo tiene una afectación ósea, como podemos ver acá en la imagen, también tiene una afectación a tejido blando. Esta es una resonancia magnética que obviamente nos ayuda a poder valorar mejor lo que es tejido blando. Esta es una displasia fibrosa. Igual tenemos la agresividad que no solo es lesión ósea, sino también a lo que es el tejido blando. Ya, cuando hablamos de solitaria o múltiple, nosotros tenemos que entender esto. Si son lesiones poliostóticas o son lesiones a pacientes mayores de 30 años. Estas son las principales lesiones, como el fibroma no osificante, la displasia fibrosa, la osteomielitis, la leucemia, el sarcoma, y etc. Podemos hablar de una displasia fibrosa que tiene afectación en casi toda la longitud del hueso, obviamente de los huesos largos. Igual, cuando hablamos de mieloma múltiple, tiene una afectación, unas lesiones líticas como en panal de abeja. La nemotecnia de múltiples lesiones osteolíticas, hablamos en displasia fibrosa, los escondromas, granulomo sinofítico, metástasis y mieloma, hiperparatiroidismo y la infección. Entonces, estas son las lesiones más frecuentes cuando hablamos si es solitaria o múltiple. Okay. Cuando hablamos de tumores óseos benignos, los que ustedes tienen que conocer y los que son importantes de diagnosticar son estos. Primero, el tumor de células gigantes. Este va a tener una gran incidencia en pacientes de 20 a 40 años. Localmente son muy agresivos y afectan a metástasis y epífisis, como pueden ver en las imágenes. El paciente va a referir dolor, tumoración y disminución de los movimientos, obviamente de los miembros, ¿no? El 10 o el 35% puede deberse a fracturas patológicas, como hablamos en el tema de fracturas. Cuando son de tipo patológico es porque existe una enfermedad de tipo adyacente, ya sea una osteoporosis o cuando hablamos de un tumor óseo. Entonces, del 5 al 15% de estas lesiones llegan a ser malignos. En la imagen, como pueden observar, tiene una apariencia de burbujas de jabón. Cuando ustedes se lavan las manos con jabón, pueden ver esa imagen, ¿verdad? Entonces, esto, cuando ven este tipo de imagen, una radiografía, hablamos de tumores de células gigantes. Otro de los tumores benignos que deben conocer es el quiste óseo simple. Usualmente este quiste es unilocular. Se presenta en pacientes menores de 30 años. Tiene una afectación de metáfisis y diáfisis proximales de los huesos largos. De mayor frecuencia el húmero y el fémur. El 66% son complicaciones por una fractura patológica. En la imagen podemos describir lesión geográfica radiolúcida con márgenes escleróticos, que son estos márgenes. Puede ser intramedular central y puede haber un signo que se llama el fragmento caído, que es una fractura que se puede evidenciar aquí. Entonces, cuando vean este tipo de imagen, piensen siempre que es un quiste óseo simple. Otro de los tumores de tipo benigno es el osteocondroma. Es un tumor benigno más común. Tiene una exostosis ósea. Se presenta en pacientes masculinos menores de 25 años. Puede tener una transformación rara en condrosarcoma, o sea, puede diferenciarse a maligno. Tiene múltiples osteocondromas, que son estas partes acá que pueden ver. Tiene una exostosis hereditaria múltiple. Entonces, se ven más o menos como unos cuernos que se van representando en el hallazgo radiográfico, lo que representa el osteocondroma.
y esa salida o protuberancia que pueden ver normalmente está compuesta de cartílago, de cortical y de médula. Ya. Entre los tumores malignos, el principal está el osteosarcoma. Es el segundo tumor primario más común en los adultos. Cuando es bimodal, pueden asociarse a pacientes entre los 10 a 20 años y a pacientes mayores de 65 años. Puede presentarse en las metáfisis y principalmente en la rodilla. En la imagen ustedes pueden observar una destrucción ósea agresiva que va a ser de bordes mal definidos. Va a afectar la matriz osteoide, tiene una reacción perióstica agresiva, afectación de tejidos blandos y en etapas tempranas puede haber una esclerosis sutil, como veíamos en la imagen, ¿verdad? Imágenes espiculadas, agresión a los tejidos blandos. Ya, cuando entramos al tema de infecciones, la principal infección es la osteomielitis. Esta es una infección ósea donde las manifestaciones clínicas e imagenológicas son sumamente variables. Cuando este no tiene un tratamiento adecuado o temprano, puede ocasionar una destrucción ósea progresiva y crónica. Entonces aquí vamos a ir viendo que la osteomielitis no solo se da en la niñez, se puede dar en cualquier etapa de la vida. Pero de acuerdo a los hallazgos radiográficos que pude encontrar, podemos ver que en la lactancia, hablamos en pacientes hasta los 18 meses, podemos encontrar afección epifisaria y articular adyacente cuando hablamos de una osteomielitis. En la niñez, pacientes hasta los 17 años, podemos ver una afección en metáfisis o proxisis o cartílagos. Si esta es intracapsular, posiblemente en la adultez, que es en pacientes mayores a 17 años, hay un aumento de posibilidades de diseminación articular, afectando principalmente a vértebras, articulaciones sacroiliacas y esternoclaviculares. Okay. Existen dos tipos de migración de la osteomielitis. Una puede ser por vía hematógena y la otra por contigüidad. Por vía hematógena está más claro, ¿no? Es por la sangre. Esta se va a dar por una afectación, alguna infección que haya invadido todo el torrente sanguíneo. Cuando hablamos por una osteomielitis por contigüidad, normalmente es una infección primeramente que se va a dar en tejido blando. Aquí podemos ver esta paciente con una lesión, una herida. Estos pacientes normalmente son secundarios a los pies diabéticos, ¿ya? Esta lesión se va a dar entonces en los pies porque es una lesión mal tratada, no ha recibido el tratamiento adecuado de los larga data, entonces esto llega a afectar de forma infecciosa al hueso. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a haber un edema de tejidos blandos, va a haber una reacción perióstica, principalmente entre los hallazgos radiográficos, y una erosión cortical. Cuando es de tipo hematógena, entonces va a haber osteopenia, puede haber hiperemia, va a haber radiolucidez medular, la lesión cortical y reacción perióstica, que es muy diferente, una lesión de tipo hematógena que una lesión de tipo por contigüidad. Bueno, esa es la última presentación. Ya chicos, con esto terminamos todo lo que ha sido el temario de imagenología. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda, pregunta de esta parte que se ha presentado? Doctora, ¿será que nos puede mandar las diapositivas al grupo? Claro, se las voy a mandar, solo que se las tenía que presentar para que no existan dudas y que no digan nada para el examen, ¿ya? Entonces lo que va a entrar son esas dos presentaciones, lo que son fracturas, luxaciones y esta última de tumores. ¿Ya? Todo eso. Bueno, chicos. Ya, doctora, gracias. ¿Alguna duda, pregunta que tengan? Hablen ahora o callen para siempre. Y las notas prácticas, doctora. Las notas prácticas van a salir con su nota parcial, ¿ya?
Si han estado en todas las clases y han hecho todas las presentaciones, que han sido 3 presentaciones, entonces obviamente tienen los 30 puntos, porque cada presentación valía 10 puntos. Está bien, gracias. Entonces vayan sacando sus cuentas ustedes mismos. Sí, están ¿Ya? en todas las presentaciones. Ya, muy bien chicos, entonces hasta aquí conmigo, ha sido un gusto darles clases, espero que les haya sido muy útil todo esto. Yo sé que es largo, a veces no se entienden muchas cosas, pero con la práctica van a ir educando su ojo y aprendiendo a leer todo tipo de patologías radiográficas, ¿ya? Entonces, hasta aquí conmigo, como les decía, suerte en su examen final y ojalá nadie se quede en la materia porque no quiero verlos en segunda instancia. ¿Ya? Ya, gracias. Doctora, doctor. muchas gracias. A ustedes, chicos. Entonces nos vemos. Ya, cuídense mucho y suerte en todo. Chao. Chao. Chao.